Buenas tardes, por favor me confirman audio e imagen, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nicolás. Ok. ¿Observan la presentación también? ¿Señor? ¿Observan la presentación también? Sí, sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a dar inicio de una vez a la sección, entonces por favor te pido que cierres el micrófono y ahorita al finalizar la sección damos espacio de dudas y preguntas, ¿vale? Entonces damos inicio para esta semana. Vamos a tratar de contextualizar acerca de las actividades de la semana 3 y parte de lo que corresponde a los temas de esta semana. Como recomendación, como ha sido constante casi cada semana, es que antes de empezar a desarrollar las actividades, por favor consultar el material de formación. Para los que ya tienen el conocimiento, pues bien, pero los que todavía no, por favor antes de hacer la actividad si es necesario que revisen la documentación, o sea el material que encontramos en la plataforma como soporte para poder desarrollar las actividades. Entonces, como ha sido siempre costumbre también, ese material lo encontramos por contenido del curso, ¿cierto? En la parte de contenido del curso hay una serie de carpetas. En este caso pues nos remitimos directamente a la carpeta actividad 3, que es la que corresponde a la de la semana 3. Dentro de esas carpetas nosotros vamos a encontrar pues la guía de aprendizaje, el material de formación y unas carpetas con los enlaces para direccionarnos a la entrega de las evidencias. Entonces, por ahora pues digamos que nos interesaría consultar el material de formación. Entonces, dentro de la carpeta actividad iríamos a la que dice material de formación y dentro de esa pues le damos un clic a este enlace que dice material de formación material de formación de la actividad de aprendizaje 3. Una vez estemos acá, como siempre ha sido constante también, encontramos el, um, el material en dos versiones, en formato descargable, que es un archivo descargable en PDF, y una versión interactiva para poder, digamos, hacer tener una iteración más con la base de, con el contenido. Entonces tenemos, ¿no? Para esta semana, casi como ha sido constante también, que cada semana siempre hay dos materiales. Uno que es mantenimiento de hardware, instalación de aplicaciones, versión descargable, la misma versión interactiva, y otro que corresponde a la parte de sistemas operativos, también la versión descargable y sistemas operativos, la versión interactiva. Entonces, dependiendo pues el interés de cada uno, ya verá si consulta la versión descargable o la versión interactiva de esos dos manuales. ¿Listo? Teniendo esos dos manuales, como les digo, tratar de estudiarlos, documentarse bien, porque las actividades que se plantean son con referencia a esos temas. Entonces es muy importante que ustedes realicen ese proceso antes de esto. Dentro de los que se encuentra entre unos de esos dos materiales, ¿cierto? Ahí hablamos uno de mantenimiento de hardware e instalación de aplicaciones. Como contenido tenemos un conocimiento del hardware, una lectura de la hoja de especificaciones, identificación de los componentes del hardware interno. Un segundo tema, instalaciones de aplicaciones. Ahí encontramos la instalación de aplicaciones de herramientas ofimáticas, de tipos de aplicaciones ofimáticas, mirar la parte de licencia del software, el suite de aplicaciones de ofimáticas y el software utilitario. Dentro de esos también contamos con los recursos bibliográficos, el glosario y el control del documento, que hace referencia pues al grupo de instructores que fueron los encargados de desarrollar esta guía y este material de formación. Entonces, esa sería como la temática. Obviamente el otro documento es o hace referencia a la parte de los sistemas operativos. Entonces, dentro de ese material nosotros encontramos, ¿cierto? Como
un mapa conceptual, ¿cierto? Acerca de lo que es el mantenimiento de computador. Dentro de eso dice que se compone el mantenimiento de hardware y el mantenimiento de software. Entonces, la semana pasada yo les comentaba que el hardware era todo lo tangible, todo lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Dentro de esos pues encontramos unos periféricos de entrada, unos periféricos de salida y las partes internas de un computador, ¿listo? Entre las partes o dispositivos de entrada y salida pues podemos resaltar lo que son impresoras, monitores, escáner, micrófonos, parlantes, todos esos vendrían siendo los dispositivos de entrada. Y internamente nosotros contamos con los dispositivos internos, que son los que se encuentran dentro de la CPU, que es la unidad central de procesamiento, o sea, lo que más conocemos como la torre. Algunos dicen, pues sí, ese cajón o esa es la torre, esa es la CPU. Obviamente pues la entendemos como CPU, pero en realidad la CPU es una unidad interna ya de la motherboard, que es la tarjeta principal que encontramos dentro de los equipos de cómputo. Encontramos internamente, bueno, dentro de la CPU, dentro de la torre, ¿qué encontraríamos? Pues por un lado vamos a encontrar la motherboard, que es la tarjeta principal. Vamos a encontrar el disco duro, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de un disco duro interno, porque también a estas alturas podemos hablar de discos duros externos, los que se pueden conectar a interfaz USB. Tenemos la memoria RAM, ¿cierto? La memoria RAM, que es la que nos permite cargar todos los programas que se encuentran en ejecución. Eso traduce Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio, y está solamente vigente mientras el equipo está encendido. ¿Esto qué quiere decir? Oye, hay varios tipos de memoria. Está la memoria RAM, la memoria ROM, está la memoria caché. Hay otra serie de tipos de memoria. Entre la memoria RAM y la memoria ROM es que una es permanente y la otra es de acceso aleatorio, que es la RAM, la que les estoy comentando. Porque esa solamente es mientras el equipo está encendido. Digamos, nosotros tenemos una memoria RAM de 4 GB, ¿cierto? Que son como valores muy típicos actualmente. De esas 4, cuando nosotros encendemos el equipo, el sistema operativo se va a cargar en parte de esa memoria. Digamos que para poder funcionar el equipo necesita de 400 megas, ¿listo? Entonces el sistema, nomás encendemos el equipo, va a ser una reserva de 400 megas de la memoria total que tiene la memoria RAM, y se va a cargar todo ahí, todo el sistema operativo. Y así va a ser la misma lógica cada vez que nosotros ejecutemos un programa. Digamos que estamos trabajando en un editor de texto en Word, entonces nomás ejecutemos la aplicación, se va a reservar cierta cantidad de memoria RAM. Y lo mismo cuando estemos en YouTube, cuando carguemos un video, toda esa información se va a ir cargando en la memoria RAM. Una vez dejemos de utilizar las aplicaciones o lo que tengamos ejecutando o se está cargando desde internet, esa información, esa memoria, perdón, ya es volátil, por eso ya no se está en uso. Entonces por eso se dice que es una memoria de acceso permanente. Y hay otra acceso permanente, la RAM es de acceso aleatorio, y la otra que es la ROM de acceso permanente, que es la que nosotros hacemos la configuración a través prácticamente de la BIOS, que es un sistema básico de entradas y salidas. En esa BIOS se configura pues tanto las características de la motherboard, del disco duro, de los puertos seriales, de cuánto es la capacidad de velocidad o los buses de datos, de qué es la velocidad de información. O sea, cada una de esa información se va configurando en la BIOS. Entonces esa es otro tipo de memoria permanente, que es la ROM. ¿Listo? Entonces eso hace referencia a la parte de lo que sería el hardware. Entonces a cada una de esas digamos partes o elementos se les hace un mantenimiento. ¿Listo? Digamos que y obviamente estamos generalizando, porque si es un equipo portátil y si es un computador de portátil o uno de escritorio, entonces las partes internas son muy similares. Cada uno tiene una motherboard, tiene su memoria RAM, tiene su disco duro, tiene su microprocesador, listo, que son como las principales partes que podemos contener dentro de un equipo. Eso haríamos referencia a la parte de
hardware. Todo esto es lo que les he ido comentando. Entonces dentro del material, por eso es importante tener pues esa lectura previa antes de hacer las actividades. Entonces hemos dicho que el mantenimiento, ¿cierto?, de cómputo, obviamente para los dos tipos de mantenimiento que generalmente hablamos, tanto sea preventivo o correctivo, digamos que se hace un mantenimiento en hardware y un mantenimiento en software. Entonces en hardware es todo lo que yo les comentaba, ¿sí, no? Lectura técnica de especificaciones técnicas. Entonces cada equipo es un cuento, o sea, cada uno tiene un modelo, unas características técnicas, nos hacen una descripción de cuál es la capacidad de memoria RAM, que la motherboard qué características tiene, que su bus de datos de qué velocidad tiene, que cuánta capacidad de memoria RAM soporta. Eso nosotros lo podemos especificar en la lectura técnica, que más conoces como las características técnicas de cada equipo. Entonces todos los equipos no tienen las mismas características técnicas, cada uno de los equipos dependiendo si su microprocesador es de una marca, requiere también una motherboard o una tarjeta principal que sea compatible. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia la parte de la lectura técnica, especificaciones. Más conocidos, digamos, como la parte de mantenimiento, como la ficha, las características técnicas del equipo. Dice que también tener en cuenta los conocimientos de componentes internos, que es de lo que estoy comentando, y tratar de identificar, digamos, el microprocesador, ¿sí, no?, que es como el cerebro, es el que ejecuta todas las acciones dentro del computador, la memoria RAM del que les estaba comentando actualmente, que es la de acceso aleatorio que está en ejecución. Las unidades de discos pueden tener diferentes tipos de discos, ya sean de estados sólidos, de discos magnéticos, que son como los más comunes, ¿no? Los buses del sistema, cuál es la velocidad del bus del sistema. Todas esas características son muy importantes. Primero, conocer los conceptos, la funcionalidad de cada uno de esos, digamos, de los dispositivos, y entre estos pues encontramos una gama tanto de tecnologías, velocidades, marcas, o sea, todo eso es un mundo muy extenso, pero que cuando nosotros estamos en el mantenimiento necesitamos, porque es primordial tener o saber de esa parte, ¿cierto? Identificar los puertos, si son puertos paralelos, si son puertos seriales, si son puertos USB, si son HDMI, lo mismo, identificar características, funciones, velocidades, la tarjeta principal, ¿cierto?, que es como la tarjeta donde se pueden integrar o conectar todos los otros dispositivos o los otros elementos internos del computador. Esto pues como con referencia a lo que encontramos en el material de formación y lo que hace referencia a la parte de hardware. ¿Listo? Si ya revisamos la parte del software, entonces ¿qué podríamos mirar de la parte de software? ¿Listo? El mantenimiento se realiza a la instalación del sistema operativo y a la instalación de aplicaciones. Una cosa es el sistema operativo y la otra cosa otras es las aplicaciones. ¿Qué es el sistema operativo? Es un conjunto de programas que se encargan de darle como vida al hardware, ¿cierto? Es como la comunicación entre el hardware y el usuario, y a través de este sistema pues nosotros podemos interactuar, hacer uso de las unidades de disco duro, de las memorias extraíbles, interactuar con los archivos, reproducir. El sistema operativo es ese conjunto de programas que nos permiten hacer ese tipo de acciones, o sea, controlar toda la máquina o todo el equipo de cómputo o todas esas partes, ya sea el microprocesador, la memoria, a través del sistema operativo. Y tenemos otras aplicaciones que son digamos software o programas que nos complementan, ¿cierto?, las funcionalidades del equipo. Entonces lo que más comúnmente se suele hablar es de el paquete Office, pero nosotros necesitamos, si los que les interesa la parte de diseño, pues un programa para diseño, otros digamos que les gusta la parte de arquitectura, entonces hay programas para arquitectura, para los de electricidad, electrónica, cada una de esas por lo general requieren de la instalación de algunas aplicaciones.
y las que utilizamos comúnmente para hacer documentos, cálculos, presentaciones, que es el suite del paquete Office, como el Word, Excel, PowerPoint, la parte del manejo de base de datos, de Access. Entre esas pues son como las aplicaciones más comunes que se necesitan. Hacerle mantenimiento, hacer su instalación, hacer su configuración. ¿Listo? Aquí digamos que pronto no se recalca, pero bueno, a la hora de hacer la parte de la instalación se debe de hacer un paso que es importante, y es bueno que los sistemas operativos actualmente nos ayudan mucho en esa parte, y es la parte de los drivers. ¿Qué es el driver? Los drivers es una aplicación que nos permiten comunicarnos del sistema operativo con el dispositivo. Por decir, el disco duro tiene un driver, ¿cierto? Y ese es el que nos permite comunicarse el disco duro con el sistema operativo. Las memorias USB tienen internamente un driver, que es el que especifica las características técnicas, velocidad, espacio, todo eso de las memorias, y cada dispositivo tiene un driver. Entonces anteriormente tocaba que uno luchar mucho configurando los drivers. Actualmente, como cuando uno instala por ejemplo lo que es el Windows, este mismo sistema operativo nos ayuda a autoconfigurar prácticamente los drivers, o sea que las instalaciones de los drivers son muy mínimas actualmente, pero se requieren siempre que nosotros hagamos un mantenimiento, y sobre todo la parte de instalación del sistema operativo es revisar los drivers que quedan pendientes de la aplicación. Listo. Tanto en la parte de mantenimiento y el sistema operativo, la instalación de aplicaciones, esto las podemos clasificar en dos, ¿cierto? Libre, ¿cierto? Y licenciado. ¿Y qué hace referencia a estos dos términos? Libre es algo que no se paga, ¿cierto? Que es de libre distribución. Son más conocidos como las Linux, las versiones de Linux, ¿cierto? Y los licenciados, pues que nosotros tenemos que pagar para poder hacer uso de esa aplicación. Entonces, los sistemas de Windows, por lo general, y la suite de Microsoft Office, hay que comprar la licencia. Obviamente, cuando se habla de comprar, pues ya hay que dar pues como quien dice, tiene un valor, ¿cierto? Un valor en pesos o en dólares, dependiendo la moneda, el lugar donde nosotros estemos. Esa es la parte del software licenciado. Y la libre, pues libre distribución, nosotros podemos hacer uso de ese sistema sin ningún inconveniente, ¿cierto? Y la instalación, tipos de aplicaciones ofimáticas y otra serie de aplicaciones que nosotros podemos encontrar. Bueno, más que encontrar sería necesitar, ¿no? Como para reproducir un video, un navegador, digamos, por ejemplo, el Windows viene con uno predeterminado, pero muchos no cuestionan que no es. Entonces, no, es que a mí me gusta este navegador, que a mí me gusta este otro. Eso ya sería la parte de hacerlo, la instalación y el mantenimiento, cuando puede presentar fallas. Obviamente las aplicaciones también presentan fallas y hay que hacerle mantenimiento. Hay veces no cargan las páginas, si es el caso del navegador, si es el caso de una aplicación, se empieza a ejecutar y no sigue la ejecución. Entonces ahí es donde hay que hacerle mantenimiento, y en ese caso es el mantenimiento de software. Todo lo que tenga que ver con la parte de programas, ¿cierto? Tiene que ver con el mantenimiento de software. ¿Listo? Esto con respecto pues al parte del contenido, de lo que estamos en lo que estaba recalcando hace rato, es el material de formación. Eso simplemente es como unas pequeñas reseñas. Sin embargo, pues personalmente yo les daría la recomendación: documentarse con lo que está en la plataforma, pero no quedarse con eso, porque obviamente hay muchas cosas que podemos complementar, y con lo que podamos argumentar en la sección en línea y con lo que está en material, yo creo que no es suficiente. Ya toca que despertar, digamos, como ese espíritu de investigador de cada uno de ustedes, y buscar por otros lados temas a profundidad o complementarios con respecto a estos temas, porque son bastante extensos de todas maneras, pero son elementos o son temas que muy importantes a la hora de, sobre todo cuando yo voy a trabajar en el área de mantenimiento, ¿no? Listo. Y el otro tema que encontramos es la parte de sistemas operativos. Ahí hablamos entre las estructuras o el contenido que tenemos entre ese material de sistemas operativos. Pues hay alguna parte de definiciones, componentes,
el núcleo del sistema operativo, interpretación, comandos, sistemas de archivos, funciones, ¿cierto? Entre las funciones pues tenemos los gestores tanto de procesos, de memorias, de dispositivos de entrada y salida, de archivos, de la parte de comunicaciones y de los recursos. ¿Listo? En la clasificación encontramos la administración de tareas, administración de usuarios, el manejo de recursos, sistemas operativos para dispositivos móviles, sistemas operativos de red. Dentro de ese mismo documento encontraríamos unos recursos bibliográficos y por último un glosario, que es como muy común la estructura dentro de un documento, cualquier documento que nosotros siempre, o bibliografía que nosotros tratamos de consultar. ¿Listo? Dentro del material pues encontramos este mapa conceptual también acerca pues del sistema operativo, las funciones del sistema operativo, que son la gestión de procesos, gestionar la memoria, gestionar los dispositivos de entrada y salida, gestionar los archivos, gestionar la parte de comunicaciones y la de recursos. ¿Listo? Por otro lado, pues también se clasifican, ¿no?, en la gestión de tareas, gestión de usuarios, administración de los recursos, dispositivos móviles y los ordenadores. Y se componen los sistemas se componen de lo que es el núcleo, sino que es la parte central del sistema operativo, la interpretación de comandos y el sistema de archivo. ¿Listo? Entonces aquí observamos en este mapa conceptual una serie de comandos bastante extensos, ¿cierto? Muy importantes a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, en la parte de sistemas de archivos. A la hora de yo hacer una instalación en un equipo, tengo que el disco duro, tengo que hacer unas particiones. A la hora de hacer esas particiones, yo tengo que saber qué tipo de sistema de archivos voy a crear el disco. Si es, digamos, FAT o FAT32, dependiendo también del sistema operativo, requieren de algunas otras extensiones. Aquí tenemos el S3 o el NTFS. Dependiendo del sistema también requeriríamos de algo otros sistemas de archivos. Entonces son una serie de conceptos que abarcan este mundo, lo que es del mantenimiento, y son conocimientos que se deben de tener obviamente previos antes de hacer el mantenimiento, ¿no? Digamos un mantenimiento de destapar y con la sopladora pronto sacar el polvo o eso sí, pero a la hora que ya se requieran de mayores conocimientos, entonces ahí donde se pide que conocer mucho de todo eso un poquito. Y en esto hay mucha tecnología, y tecnología obsoleta pero que actualmente se pueden hablar, y tecnología actual que pues es muy importante conocerla acerca de esos temas y de la actualidad, porque en esto en sistemas y en la parte de cómputos hoy estamos al día, ¿cierto? Pero mañana si no nos actualizamos, entonces nos desactualizamos y no tenemos el conocimiento necesario para afrontar, digamos, las nuevas instalaciones de sistemas operativos, o conocer los nuevos tipos de memorias o los nuevos tipos de tarjetas madre. Pues, como les digo, es un mundo lleno de conceptos, pero ya es como iniciativa de cada uno de ustedes tratar de abordar estos temas. ¿Listo? Esto digamos que con la parte teórica, con la invitación que yo les hago de consultar los materiales de formación. Aquí en la plataforma pues contamos con el mantenimiento de hardware, instalaciones de aplicaciones en las dos versiones, en versión multimedia y en versión interactiva, y el sistema operativo también en las dos versiones. Entonces consultar esos materiales, profundizar en la red, también tenemos que buscar mucho, o sea, la información actualmente no es tan difícil porque ya no tendríamos que ir a una biblioteca, sino que simplemente con un navegador, tener una conexión a internet, le damos la búsqueda y eso, tenemos cientos de tutoriales, cientos de libros, cientos de videos. Entonces dependiendo de las preferencias pues cada uno verá cuál de esos consulta y profundiza, ¿no? Como vuelvo y les digo, no se queden solamente con lo de acá, pero hay que profundizar. ¿Listo? Listo, de acuerdo, ¿cierto?, a esa documentación pues hay una serie de actividades planteadas. Para la semana 3 hay dos actividades prácticamente. ¿Listo? ¿Cuáles son esas dos actividades? ¿Cierto? Como ha sido constante también, cada semana digamos que se aprueba con las actividades que se desarrollan un resultado de aprendizaje. Entonces
En este caso, ese sería el tercer resultado de aprendizaje, porque la semana 1 y 2 hubieron otros resultados de aprendizaje diferentes a los que les estoy comentando. Para este, pues el resultado de aprendizaje es definir operaciones de soporte técnico para el mantenimiento de equipos de cómputo, teniendo en cuenta las necesidades de la organización y el manual de procedimientos. Listo. Con esto, las actividades, ¿cuáles son? O las evidencias. Una evaluación. Entonces, hoy estuve revisando, en realidad, pues ahí sí de pronto un poquito de descuido. Esta evaluación no había estado habilitada, pero ya la pueden consultar, ya la pueden revisar por la plataforma. Hoy simplemente o sea, me pude percatar que no está, pero ya la pueden. La evaluación, ¿sí, no? Con respecto a la temática que les he estado comentando. Y la otra actividad o la otra evidencia que deben de entregar es el informe, caso de estudio, identificación y solución de problemas. Entonces, con estas dos vamos a tratar sobre todo en la última, que es qué es lo que deben de desarrollar, entregar y por dónde deben de enviar la evidencia. ¿Listo? Dentro de la guía de aprendizaje encontramos, como también ha sido muy constantemente para la 1, 2 y en esta tercera semana también, esta matriz o esta tabla, ¿cierto? Acerca de algunos conceptos. Entonces, fundamentos sobre el contexto de mantenimiento, hardware y software. En este caso, pues hay una columna que nos habla de los conceptos, otra donde hace referencia a lo que conozco y otra lo consultado. Acerca de lo que es las fichas técnicas, a las hojas de especificaciones, que es el microprocesador, que vienen siendo los antivirus, que viene siendo el puerto HDMI, el discos duros, las herramientas ofimáticas en un sistema operativo, la memoria RAM, los drivers y Linux. ¿Listo? Entonces, lo que sé y lo que consulté acerca de cada una esto está planteado dentro de la guía de aprendizaje como actividades de contextualización, indicación de conocimientos. Es una actividad que no es calificable, lo cual digamos que tampoco le quita el mérito, porque son temas muy propios de lo de la semana. Entonces les ayuda a complementar esto. Entonces, por favor, traten de desarrollar esta consulta. ¿Listo? Dentro de las otras actividades tenemos las actividades de apropiación del conocimiento, y en esta es la que nos habla acerca de la evaluación, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos dice que tenemos que consultar el material de formación, hacer una previa lectura y la importancia de eso. Entonces, por último, pues dice que la evidencia a entregar es la EA3, actividad de aprendizaje 3, EB, que es evidencia 1, y la encontramos como evaluación de actividad de aprendizaje 3. ¿Listo? Entonces, esa sería una de las dos actividades, la evaluación. ¿Listo? Y la otra es la actividad de transferencia de conocimiento. Y voy a tratar de leer para que seamos claros en esa parte. Dice, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el material de esta tercera actividad, se propone que analice, interprete y resuelva la siguiente situación, problema, caso, resolviendo además las preguntas relacionadas. ¿Y cuál es el caso de estudio? Entonces, de acuerdo a este caso de estudio, pues hay que darle solución. Producto de un fuerte invierno y debido a una intensa lluvia, se presentó una descarga eléctrica que ocasionó diversos daños en diferentes equipos de cómputo en la empresa Los Comerciantes. Debido a esta situación, se le solicita que usted y su equipo de trabajo, oficina de soporte técnico, inicie las diversas actividades para detectar los posibles daños causados e iniciar los procesos de orden correctivo y posteriormente preventivo. Para ello, según la descripción de los diferentes daños reportados por las divisiones, las cuales se encuentran en el siguiente tabla, debe indicar el tipo de soporte que considera se debe realizar y las acciones específicas que se van a realizar para darle solución. Entonces, los que ya tienen conocimientos dirán, no, pues hacerla como un inventario, ciertos equipos, los que fueron perjudicados en esa lluvia, marcarlos, ¿cierto? De pronto hay veces como
como la parte de mantenimiento, digamos, como los que estamos encargados en la parte de mantenimiento, hay veces solemos recibir equipos, ¿cierto? Y en ese, es que eso es de Julanito, de este, entonces simplemente lo recibo. Y en algunas ocasiones nos olvidamos de generar, ¿cierto? La ficha técnica, ¿cierto? Donde se especifican el tipo de equipo, las características, el estado, si prende, si no prende. Eso es muy importante porque mire que en ocasiones uno se puede encontrar con problemas, no, es que mira que mi equipo tenía esto y ya no te lo traje y mira cómo me lo entregas. Entonces, para eso siempre es bueno hacer la ficha técnica donde se haga esa descripción del equipo, el estado, de las condiciones, si se presentan defectos, colocarlo en algunas observaciones y que como vamos como una evidencia que se firman tanto de las dos partes, como el que lo entrega como el que lo recibe. Hay veces, ese es un proceso que muchas veces uno suele obviar porque es conocido y todo eso, pero puede presentar problemas. Dependiendo de eso, pues el diagnóstico que se le realice y que se especificaba ahí, mirar qué tipos de acciones hay que realizar, qué tipos de mantenimiento, cambios, reparaciones, todo eso se trata de colocar ahí. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes pues pensará en eso. Entonces, la idea es como hacer esa parte, ¿cierto? Entonces, pues ahí dice que tratar de dirigir la tabla. En la parte administrativa y financiera, lo mismo, la descripción de equipos, fallas, marcarlos, porque pues pueden haber 2, 3 equipos similares características físicas, pero internas no pueden tener las mismas características y también podemos estar incurriendo en algunos errores. Descripción del daño, el monitor, por ejemplo, que se presentan. Entonces, esa tabla la encuentran en la guía de aprendizaje, hay que completarla, terminarla y pues sí, completarla. Lo que dice parte de soporte y acciones. Al último, ¿cierto? Dentro de la guía, pues dice, para finalizar, elabore un informe donde presenta el estudio del caso, la empresa, los comerciantes, presentando su análisis y dando respuesta a cada uno de los puntos planteados en el cuadro de problemas reportados. Para la entrega del informe, utilice los espacios dispuestos en la plataforma, que es pues, el espacio para entregar esta actividad. ¿Listo? ¿Cuáles son las 2 actividades que se deben de desarrollar? ¿Listo? Según el cronograma, la evaluación y el informe, caso de estudio, identificación y solución de problemas. El caso de estudio ya lo referenciamos, ¿cierto? Y es acerca de esta problemática y las soluciones que se deben de realizar. ¿Listo? Y lo que se debe entregar. Para enviar las evidencias podemos hacer uso de, digamos, casi las 2 opciones que encontramos siempre en la plataforma. Una es, si estamos en la plataforma principal, a través del menú de herramientas donde dice evaluaciones, encontraríamos el enlace que dice evaluación, actividad 3, evidencia 1, evaluación 3, y vamos aquí donde dice ver evaluación y lo redirecciona pues para que cada uno de ustedes realice ese proceso o ese procedimiento. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, los que no han presentado las de la semana 1, pues aquí de una vez aprovecho y les recuerdo, pues aquí está lo de la semana 1, aquí damos de ver evaluación para la semana 2, que es la actividad de aprendizaje 2, acá era la actividad de aprendizaje 1. Bueno, eso complementando para los que no, los que ya, pues yo creo que no tienen ningún inconveniente y pues simplemente continuar con las de esta semana. Si no lo quieren hacer a través del menú de herramientas, que son esas opciones que están acá, también podemos hacer uso, ¿cierto? Bueno, esta es para la evidencia, la anterior era para las evaluaciones, ¿cierto? Y esta es para la evidencia. Entonces, aquí encontramos una carpeta de evidencias. Cuando le doy clic en esta que dice un enlace, perdón, no carpeta, sino un enlace, cuando le doy un clic en este enlace de evidencias, pues me va a llevar al que era el informe, planeación del soporte técnico, que era la actividad de aprendizaje 2, y la esta que es actividad de aprendizaje 3, informe, caso de estudio, identificación y solución de problemas del caso de estudio que le acabamos de recalcar. ¿Listo? Aquí encontramos, simplemente damos un clic y seguimos los procesos. Si no lo quieren hacer por acá, la otra opción es a través del contenido del curso. Contenido del curso, pues ubicaríamos proyecto, actividad, en la parte de evidencia, en la que dice evidencia evaluación, y esta sería para la evaluación. Y aquí dice ver evaluación, nos redirige directamente a la evaluación.
Y si no queremos la de evaluación, sino la del caso de estudio, pues sería lo mismo, proyecto, actividad, y donde dice evidencia A3, informe caso, y aquí pues tenemos el enlace para poder enviar la evidencia en esta parte. Entonces eso sería prácticamente, ¿cierto? Como los temas tratados para esta semana, las actividades a desarrollar. Y no, pues ahí ya la parte es la dedicación que cada uno de ustedes disponga para poder desarrollar el curso. Recuerden que son como mínimo 2 horas diarias, 10 semanales, para poder hacer todo esto. Documentarse, leer, estudiar, revisar las actividades y hacer la entrega de las evidencias. ¿Listo? Con ese terminaría pues prácticamente como la presentación. Similar como siempre hemos recurrido. Los que tengan dudas, inquietudes, por favor levantan la mano y con mucho gusto les doy el espacio para que aclaremos esas dudas. Pues en realidad el tiempo que nosotros tenemos para hacer estas sesiones pues son para que ustedes las aprovechen, pero en realidad quedan muchas cosas que a ustedes les toca pues documentarse y todo eso. Por ahí mire que alzó la mano Nicolás, no sé si todavía, sí Nicolás, bien puedas hacer uso, abres el micrófono y te escucho. No escucho Nicolás. No sé si alguno de los compañeros está escuchando a Nicolás o solamente soy yo. Es que el compañero no está hablando. ¿Sí me están escuchando, por favor? No escucho, por favor, ¿me confirman si me escuchan? Sí, sí, señor, sí se escucha. Ok, Mónica, muchas gracias. Ya me estaba preocupando, pensé que había estado en la sección, pero no me habían estado escuchando. Listo, sí, muchas gracias de todas maneras, Mónica. Nicolás, te pedí el favor de que abras el micrófono y me comentes a ver por qué. Bueno, mientras Nicolás se anima a no sé, algo otro de los presentes, que si alguna duda, alguna inquietud, eh, algún problema que hayan tenido con la plataforma, si ya revisaron su estado de calificaciones. Entonces es muy importante, como les digo, aprovechar este espacio para aclarar las dudas y las inquietudes. Bueno, por ahí Nicolás a ratos tenía el micrófono abierto, pero ahorita no quiso hacer uso del micrófono. Vamos a ver qué dice Nicolás. Profe, lo que pasa es que yo envío mis evidencias en un solo formato, no sé si puedo así. Formato, cuando hablamos de formato, no sé, Nicolás, a qué clase de formato te estás refiriendo, o si es un documento, pues como lo está exigiendo la guía, no hay ningún inconveniente, ¿no? No sé a cuál formato, pues en realidad no habla hablamos de formatos de fichas técnicas para poder hacer una descripción de todo lo que son las características del equipo, memoria, tipo de disco duro, capacidad, sistema operativo. Eso es con referencia a la parte, si es a eso, pues creo que sí, no hay ningún inconveniente. Pero formato, yo cuando digo formato ya me estaría remitiendo a algo exclusivo o algo que se maneja, pero no, pues en este caso no nos están exigiendo un formato específico, ¿no? Entonces, hacerlo en el documento, que se incluya lo que se requiere, lo que les acabé de comentar y lo que está planteado en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, voy a ver si, bueno, por ahí como que se escribe algo más.
Gracias, profe. Y la que te habla. Ah, ok. Disculpa, Gina, me disculpa. Sí, no pensé que era. Ok, Gina, de todas maneras espero que pronto le haya dado solución a tu inquietud, ¿cierto? Y nuevamente, pues sí, me confundí, por lo que pensé que era el que estaba escribiendo. Oh, sí, claro, es que dice, muy clarito dice Gina. Bueno. Ujú. Listo. No sé si no hay más dudas, preguntas, inquietudes. No resta sino pues, como siempre, darles el agradecimiento por estar en la sección, por disponer de su tiempo, por el interés del programa de formación. Esto es pues muy valioso tanto para ustedes como para uno que se esté ejecutando los procesos y que podamos pues eh, darles lo que mayor se puedan para que ustedes tengan el mayor éxito en ese tipo de programas. De mi parte, creo que no hay más dudas. Les agradezco, que tengan un resto de feliz tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto, muchachos.